Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy empezamos el directo con una cita de Juan Luis Arzuaga del libro Nuestro cuerpo, 7 millones de años de evolución. Chicos, los glúteos, los más grandes y más fuertes, más definidos y más potentes, ya sea por estética o por función, hombres y mujeres intentan siempre tener e invertir su tiempo en horas buscando en darles forma a esas posaderas, a esos glúteos, y sobre todo hoy lo que vengo es a explicaros que viene tremendamente bien para no sufrir dolores de espalda, que es lo que a mí me apetece hoy explicaros bien. Bien, os traigo una rutina de ejercicios para hacer diariamente que hará que vuestros glúteos estén fuertes y sanos. Como siempre os digo, chicos, vamos a coger el pollo y nos vamos al lío. Venga, vamos. Buenas, chicos, buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Ya me veis aquí, vamos a trabajar porque hoy toca glúteo. Hoy toca poner los glúteos fuertes. Una pregunta que soléis hacer mucho en clínica, ¿cómo trabajo? ¿Cómo defino glúteo? ¿Qué hago y cómo lo hago? Bien, bueno, pues yo os voy a mostrar algo tremendamente sencillo, que es una rutina de ejercicios para tener los glúteos fuertes, chicos. Recordad, el glúteo hace básicamente una extensión, ¿de acuerdo? Y hace una apertura, y sobre todo es un gran estabilizador de la marcha, ¿de acuerdo? Así que vamos a necesitar unas toallas para estar cómodo, vamos a necesitar una banqueta. En caso de que no tengamos una banqueta, bien nos vale pues una cama o un sofá, y una banda elástica para hacer los ejercicios. Pero bueno, pollo, deja de suicidarte. Una banda elástica para generar un poco de efecto de apertura, ¿de acuerdo? Ya que nuestro glúteo es un separador, un extensor y un estabilizador. Así que vamos a empezar a hacer 4 bloques de ejercicios que os he programado con mucho cariño. Y vamos a empezar en el suelo, pasaremos luego a cuadrupedia y luego haremos unos ejercicios de pie. Para hacer el primer ejercicio, tremendamente sencillo, ¿habéis visto un montón de toallas aquí? Bueno, pues no nos quedamos cortos, coger bastantes toallas porque depende de cómo las pongamos de una manera u otra, vamos a trabajar nuestros glúteos mejor o peor. Espero que me sigáis aquí con este ojo de halcón que he puesto. Y bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Retiramos un poquito la silla, dejamos aquí el pollito, nos vamos a poner siempre cómodos, chicos, siempre una toalla fácil. Si tenéis una banda elástica me vale, si no también podéis poner un cinturón. Lo único que quiero es que tengáis esa sensación de poder hacer una apertura y que haya una resistencia. Entonces yo creo que le voy a hacer aquí, eso es, un nudito, como estáis viendo, ¿vale? Para poder hacer los distintos ejercicios. Vamos con ello, vamos a iniciar el primer bloque, nos tumbamos todos, nos vamos a hacer un puente glúteo. Un minutito, vamos a ir trabajando, tan sencillo como levantar, apretar bien el glúteo y abrir un poquito. Estamos trabajando isquiotibial, un poco glúteo medio en la apertura, glúteo mayor y menor también se están trabajando. Aguantamos 5 segunditos arriba, de 5 a 10 y volvemos a subir. Vamos a hacer 15 ejercicios de un minuto con otros 3, 4, 5 ejercicios de estiramiento. Esto durante un minuto, ¿de acuerdo? Llevamos 30 segundos y cuando notéis congestión, pues vais bajando. Volvéis a subir, abrís un poco, contraéis, contáis 4 o 5 segundos y trabajáis muy suave, ¿de acuerdo? Cuando os vaya pidiendo el cuerpo, vais subiendo y vais bajando. Muchas veces os digo 5, 10, 15 segundos arriba. Bueno, depende de tu nivel, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, pero depende de tu nivel. Yo me he puesto una banda elástica, pero tú puedes hacerlo sin banda elástica. Perfecto. Vamos con la última. Ahí. Siguiente ejercicio que vamos a hacer 30 segundos de un lado y 30 segundos del otro. Nos tumbamos de lado, pivotamos, flexionamos un poco la pierna, los dos tobillos cerquita y lo que vamos a hacer es una apertura. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Glúteo medio, aquí estamos aislando la musculatura del glúteo medio, que nos viene tremendamente bien para hacerle solo trabajar a esa porción del glúteo. El glúteo mayor no se activa tanto y nos permite trabajar y focalizar.
Después de estos 30 segundos, nos damos la vuelta despacito y vamos a trabajar el otro segmento. Como me veis, flexión de piernas, apoyamos y vamos trabajando. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo apoyado el codo, pero podéis tumbar perfectamente, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5. Glúteo mayor, glúteo medio. Ahora lo que vamos a seguir es con planchas en silla. Os ponéis al borde de lo que es vuestra cama o una silla, apoyáis y subís un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Relajáis. Os apoyáis en una banqueta, lo que tengáis por casa, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Le decís a vuestro hijo, a vuestro marido, a vuestra mujer: ponte ahí a 4 patas, que me tengo que levantar. Como me decía un paciente, como no utilice a mi parienta o a mi pariente, bueno, cualquier cosa nos vale, ¿vale? Subimos, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Se hace un trabajo muy rápido de glúteo porque se busca la contracción sostenida para trabajarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a bajar, nos quedan 20 segundos, levantamos, abrimos un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, seguimos, lo podéis hacer sin apoyo directamente de la cabeza, sin toalla ni nada, y vamos con la última, y ahí, abajo. Ahora vamos a cambiar la butaca de sitio para que lo veáis mejor, pero es muy sencillo este ejercicio, y ahora lo que quiero es que lo podéis hacer directamente en la cama, o podéis hacerlo en un sofá. Quiero que apoyéis la espalda, que estéis cómodos, y esto consiste simplemente en dejar caer arriba despacito, dejar caer arriba despacito, eso es, activando la extensión. Los glúteos son potentes abductores que abren, son unos extensores muy potentes que en plano horizontal trabajan la estabilización cuando hacemos el péndulo de la marcha, y cuando nos ponemos en plano oblicuo, ya sea subiendo, ya sea bajando, trabajan mucho más, y ya no te digo ya cuando subimos escaleras, ahí es cuando el glúteo va muy bien. Por eso la salud de nuestra espalda depende tremendamente de nuestra tonicidad glútea. Como veis, lo estoy haciendo un movimiento rítmico y estamos saliendo ya de nuestro cuarto ejercicio. ¿Por qué digo 4 ejercicios? ¿Por qué he puesto 4 y no 12? Porque me parece una bonita manera de empezar. Tú, si quieres, puedes hacer, en vez de 1 minuto, puedes hacer 2, puedes repetir esta vuelta de ejercicios, pero yo te quiero mostrar la variedad y que tú en 20 minutos al día puedas hacer esta secuencia de ejercicios y te venga estupendamente bien. Tenía aquí puesto una anécdota muy interesante entre bloque y bloque de ejercicios, en el que se habla de un poco de dónde viene el glúteo y qué se pensaba que era antes el glúteo, ¿no? Tenemos glúteos prominentes, ¿de acuerdo? Porque bipedestamos, porque estamos en bipedestación. Si no estuviésemos en bipedestación y fuésemos animales cuadrúpedos, lo que tendríamos es una disminución de nuestro glúteo, ya que nuestro glúteo nace para mantenernos erguidos, por eso es tan voluminoso. Es tremendamente interesante cuando lees un poco de antropología lo que te cuentan y por qué, de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, junto con los isquios, con los cuádriceps, con el aductor mayor, juntan los 7 magníficos de la deambulación, que se llaman, que nos permiten deambular, nos permiten andar. Así que, con esta afirmación podríamos decir que somos los únicos mamíferos bípedos que tenemos el glúteo bonito, voluminoso y grande, frente a los otros mamíferos. Venga, dicho esto, vamos a empezar con el segundo bloque, que este ya lo hemos terminado, y van a ser otra vez 4 postas, como me veis aquí en Cuadrupedia, ya me he colocado, y como veis mi cinta sigue puesta en su sitio para que me haga un poquito de resistencia. El que no tenga cinta no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero si la tenéis, utilizarla porque así lastras el movimiento y todo va un poquito más complicado. Vamos
Vamos a iniciar ahora el segundo bloque con la patada de burro, que se llama. Luego haremos el perrito. Luego vamos a hacer la pierna en apertura, el parabrisas, y luego círculos. La patada de burro aísla el glúteo, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que aisléis el glúteo. Vamos a echar esto para acá. Aisláis y hacéis ese movimiento. Patada de burro. Vamos a hacer 30 segundos cada ejercicio. Lastrando el movimiento. Quien se canse en 20, para y cambia, ¿vale? 30 segunditos y ya noto congestión, que no soy muy dado yo a trabajar glúteo, ya noto congestión. Cambiamos. Eso es. Pero es muy importante flexionar la pierna. ¿Para qué? Para aislar el isquiotibial, para aislar el glúteo. Acortamos la musculatura isquiotibial y conseguimos hacer un ejercicio tremendamente interesante. Podéis hacerlo hasta abajo, o si queréis, como yo estaba haciendo, podéis hacerlo un poquito con rebote ahí arriba. Vamos a hacer ahora el perrito. Me encanta este nombre, porque es como cuando mi perro, que se llama Hilda, un beso, cariño, que te quiero mucho, perrete, se llega acerca a un árbol y hace psss, y hace un pisete. Bien, pues vamos a hacer lo mismo, chicos. Nos ponemos en posición cuadrupedia, manos encima en la proyección de los hombros, y lo que vamos a hacer es abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. El que esté muy bien físicamente, ¿vale? Puede quedarse aquí y sin bajar del todo volver a subir. Pero lo suyo es abrir y cerrar. Muy importante, ni estar con una corrección, ni en una hiperlordosis, sino en una posición neutra, ¿vale? Eso es, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a cambiar a la otra pierna con la apertura izquierda. Hemos hecho la derecha. Tendréis que ir variando. Como digo, he puesto 30 segundos de cada uno, pero podréis hacer fácilmente un minuto o 45 segundos. El que no llegue, o se canse mucho, pues que trabaje un poquito menos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos con la pierna. Ahora vamos a hacer el parabrisas. Mirad qué bonito este ejercicio. Me gusta el nombre del parabrisas. Mira, nos ponemos aquí, estiramos pierna hacia atrás y la vamos a mover de izquierda a derecha como si fuera un parabrisas. Así lo que vamos a activar es la distinta musculatura que está dispuesta en las fibras musculares que hacemos extensión. Un poquito abducción y un poquito aducción. Me parece muy simpático este ejercicio. Vamos a hacerlo, como digo, 30 segundos, con una apertura, lo que nos dé la cadera. Si abrimos poco y cerramos poco, no pasa nada. A mí me sale hacerlo así mejor, porque siento que me encuentro mejor y que el movimiento para mí es el óptimo y la velocidad es óptima. Estoy ya fatigado, ¿eh? Claro, tanto hablar y mover los glúteos, pues ahí lo tienes. Eso es, seguimos. Este ejercicio es no parar. Si te duelen las muñecas o te duelen los hombros a la hora de estar apoyado, me puedes apoyar y venirte un poquito más abajo para estar más cómodo con este apoyo de antebrazos, ¿vale? Con este hemos terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero alternando círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Como venimos ya con mucha fatiga, nos cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. Podéis hacer los círculos adelante y atrás. Y diréis alguno aquí, a mí no me sale el círculo, a mí tampoco. Lo he intentado hacer antes cuando estaba diseñando toda esta estrategia y digo, joder, yo no círculos no hago, no me salen. Pero bueno, no pasa nada, simplemente es contraer e intentar hacerlo bien. Según tengamos más fuerza en nuestro glúteo, conseguiremos estar cada vez mejor y hacer círculos, no como yo que estoy haciendo algo raro, ¿vale? Venga, 10 segunditos más y seguimos. Ir cambiando de pierna para no fatigar. Imaginaos solo 30 segundos todo el rato con la misma, un minuto. Es un trabajo tremendamente bueno. Vamos por los últimos 10 segundos. Eso es. Terminando nuestro segundo bloque. Ahí estamos. Bueno, glúteos fuertes, chicos.
Estamos haciendo un trabajo exquisito, que se dice. Así que, como os digo, podéis dejar comentarios, que ya sabéis que los leemos y os respondemos con mucho cariño. Y bueno, también hablaros un poquito, ahora que descansamos entre bloque y bloque, que hay que descansar un minutito o dos. El glúteo es un tremendo estabilizador. Muchos nos pensamos que el glúteo pues, nos ayuda a correr, o nos ayuda que sí, ayuda algo a correr, porque ayuda en la estabilización. Entonces, el glúteo en plano horizontal es un tremendo estabilizador. Cuando tú lanzas una pierna, el glúteo se contrae de la otra pierna para estabilizar y hacer que el pie acople bien con el suelo. Y es cuando nos falta el glúteo, cuando tenemos una debilidad del glúteo o tenemos una cierta edad, tenemos una sarcopenia que hace que nuestros músculos se plieguen, empezamos a tener problemas de equilibrio, empezamos a tener problemas de dolor de espalda, empezamos a tener problemas a la marcha, nos duele una rodilla, nos duele una cadera, y es porque no estamos estabilizando bien con el glúteo. De ahí que esta terapia se hace a diario, ¿vale? Así que, lo dicho, que no quiero que el pollo os eche la bronca. Hacerlo a diario. Para el siguiente bloque vamos a abrir un poquito el espacio. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios de glúteo. Vamos a poner el tercer bloque. Algo que podéis hacer, chicos, creerme, a diario. En 15 días vais a notar que tenéis las nalgas tremendamente más fuertes que antes. Si lo hacéis 3-6 meses, vais a notar que crece el volumen incluso y tenéis una tonicidad muy importante. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el último bloque, el tercer bloque de ejercicios, y va a surgir, vamos a trabajar una serie de sentadillas. Las sentadillas cada uno las tiene que hacer a su nivel. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene dolor de pierna, porque hay gente que tiene una rodilla de aquella manera, porque tiene una cadera. Yo os voy a enseñar distintos tipos de sentadilla que hacen que se active mucho la musculatura del glúteo y vosotros lo hacéis como buenamente podáis. Vamos a coger esta bandita elástica, que es un truqui. Si tú piensas que tus rodillas no van bien, ¿vale? Lo que puedes hacer es, abres la puerta y lo pones una cinta elástica arriba del todo, haces un nudito, cierras la puerta y ahí queda enganchada. ¿Para qué? Para que cuando bajes haciendo lo que son los movimientos que vamos a hacer, te ayuden a tirar de algo, ¿vale? Entonces es un truquito que te puede venir muy bien. Vamos a hacer una serie de sentadillas, chicos, así que venga, animaros que vamos con el tercer bloque. El primer bloque, pues claramente empieza con una sentadilla tremendamente sencilla y es la sentadilla normal. Para hacer la sentadilla normal, me voy a poner así un poquito en oblicuo, ¿vale? Vamos a ponernos cuadrados con los pies a la altura de nuestras rodillas y vamos a bajar y a subir. No hace falta bajar mucho para activar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya estamos activando glúteo, isquio y vamos trabajando. Aquí, sin ninguna duda, podríais poner la banda elástica, como hemos puesto antes, alrededor de las rodillas y hacer un ejercicio en apertura. Os ayudaría, os estabilizaría. Pero lo que quiero es que llevéis un ritmo suave, lento, reconociendo esa flexión y notando cómo tu pierna, tu glúteo, está trabajando. Las manos compensan siempre hacia adelante para no caernos hacia atrás, ¿de acuerdo? Ahí, perfecto. A la altura de nuestros hombros, bajamos con las rodillas, ni las metemos mucho, ni las sacamos mucho. Si tienes tu molestia, puedes ayudarte un poquito, bajando sin desestabilizarte, para que te ayude a la hora de retornar el peso. Para el siguiente vamos a hacer una sentadilla que se llama sentadilla de sumo. Para eso vamos a orientar nuestros pies hacia afuera y vamos a abrir un poquito más nuestros pies de nuestra proyección de hombros. Y es tan sencilla, ¿de acuerdo?, como hacer una bajada en sumo. Ahí, ¿vale? Ahí, cada uno hasta donde pueda. Están trabajando, es lo mismo, básicamente, es un movimiento de sentadilla, pero están activando los músculos muy distintamente, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que pongas las manos para seguir la orientación y que bajes medianamente lo que puedas. Ahí. ¿Que tienes un poquito de tensión y no te va bien? Sacrificas un brazo y haces el ejercicio lastrado un poquito, reforzado un poco con lo que es una banda elástica. Ahí estamos, haciendo una sentadilla de sumo. Recuerda,
a los de sumo. Y vamos con la última, fuera de bromas, haciendo esa sentadilla de sumo. Aunque yo me ponga a hacer cosas, tú sigue haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Sentadilla búlgara. Bueno, aquí hay cosas que hablar. Lo describo. Necesitaremos una banqueta y unas cuantas almohadas. Toallas. Toallas o como os sintáis cómodos. Entonces, lo que quiero es que pongáis la piernecita y bajéis lentamente. Eso es. Aquí, pues mira, la ayuda de la banda elástica os puede ir muy bien. Así aislamos lo que es que trabaje una pierna por un lado y trabaje otra, y os viene pues muy bien. Vamos a hacer solo 30 y 30. Esta demanda bastante, ¿de acuerdo? El que no pueda, puede quitar todas las toallas, que será tremendamente más fácil. Por eso quería enseñaros los distintos niveles, ¿vale? Bajamos rectos. Hay gente que podrá echarse muy hacia adelante, subir la pierna muy tal. Bueno, nosotros, despacito y con calma. 30 segundos cada una. Como veis, con mi banda elástica, que me ayuda a tener equilibrio y a descompensar un poquito o el sobrepeso o la falta de fuerza. Eso es. El final que vamos a hacer se llama Split Squat. Y es tan sencillo que a mí me molesta la rodilla, pues os lo quería mostrar con un par de toallas. Cuantas más toallas pongáis, más sencillo va a ser. Ponéis todas estas toallas, pues lo dicho. Y lo que tenéis que hacer es pie delante, abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Cuantas más toallas quitéis, más complicado será el movimiento. Echar un poquito para atrás que no me veis. Eso es. Uy, no os tiréis, ¿eh? Tenéis que controlar la bajada, controlar la subida. Las manos a los dos lados podéis poner y vais ahí. Yo me estoy resbalando un poquito con lo que es la toalla. Cambiamos de pierna, 30 segundos cada uno. Pierna adelante, pierna atrás. Eso es. Y arriba. Eso es. Y arriba. Eso es. Y arriba. Eso es. Y arriba. ¿Por qué he puesto toallas y freno, chicos? Porque muchos de vosotros a lo mejor no tenéis la rodilla bien y eso de bajar y no encontrar un tope y tener que subir os puede penalizar un poquito. Entonces este es el tercer bloque de los 3-4 bloques que he preparado para hacer que vuestros glúteos, nalgas, donde la espalda pierde su bello nombre y su noble nombre, te va a venir estupendamente. Hemos trabajado 15 minutos, has trabajado conmigo a una intensidad media. Tú puedes alargar este proceso de trabajo, puedes ponerle más minutos, puedes hacer más repeticiones en función de cómo te encuentres. Claramente, después de hacer ejercicio, lo que quiero es que hagas unos estiramientos de glúteo, tremendamente sencillos que te voy a mostrar, ¿vale? Para eso ya no necesitaremos lo que es la banqueta, nos pondremos cómodos y haremos lo siguiente. Vamos a activar la última tanda, que es la que se hace para terminar los ejercicios. Vamos a hacer varias tandas de movilidad. Arrancar conmigo, que vamos a estirar distintas partes del cuerpo que nos van a venir tremendamente bien, ¿vale? Empezamos con la rodilla y el pecho, 20 segundos para estirar las porciones más verticales de lo que es nuestra masa glútea. Masa glútea, glúteo mayor, medio y menor. El más voluminoso es el mayor, luego está el medio y luego el menor. El menor es un mero estabilizador prácticamente. Cuando estemos 20 segundos aquí, vamos a llevar nuestra rodilla derecha a nuestro hombro izquierdo, haciendo que el ángulo se estiren las fibras más oblicuas de nuestro glúteo derecho. ¿De acuerdo? Cuando estemos al menos 20 segundos en la posta, cambiaremos a la siguiente. ¿Por qué? Porque menos de 20 segundos no es interesante estirar, porque el músculo ni se da cuenta, ¿vale? Nos giramos y vamos a por las fibras más horizontales, y es tan sencillo como poner la rodilla a unos 90 grados, empujar hacia el otro lado, y ahí estaríamos otros 20 segundos, ¿vale? Para el otro lado, lo que vamos a hacer es lo mismo, rodilla al hombro, fibras más verticales,
las vamos a rotar justamente por donde estoy tocando con la manita, ¿vale? Fibras más verticales. Cuando llevemos unos 20 segundos, vamos a cambiar rodilla izquierda a hombro derecho para buscar las fibras más oblicuas. Es una orientación el hombro, puede ser un poquito más abajo, que no haya dolor inguinal, que no haya dolor dentro de la ingle, para estirar las fibras más oblicuas. Y cuando llevemos otros 20 segundos mínimo, ya que aquí puedes estar, si quieres, 30-40 segundos en cada posición, vamos a hacer la movilidad totalmente en en horizontal, que sería la rodilla a 90 grados, tirando hacia el otro lado para generar un movimiento de estiramiento. ¿Por qué es tremendamente importante estirar después del ejercicio? Pues para evitar tener contracturas, para evitar tener según qué problemas, ¿vale? Para el siguiente ejercicio vamos a hacer un estiramiento del piramidal con glúteo. Vamos a pasar nuestro tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha y con nuestros dos brazos, uno por dentro de las piernas, va a coger nuestra rodilla y va a tirar hacia nosotros. Si esta posición te es muy complicada, podrías coger una toalla y tirar directamente de la toalla, ayudándote a hacer el ejercicio de estiramiento, ¿vale? Si puedes llegar hasta aquí, bien, si no, también podrías llegar por detrás de la pierna, ¿vale? Pero lo suyo es llegar hasta la rodilla. Y ahí vamos a pasar pues unos 30-40 segundos. Este ejercicio es tremendamente bueno porque además del glúteo vamos a estirar el piramidal, ese músculo que os preocupa tanto y que tanto lo estiramos para procesos de ciática, lumbociática, lumbalgias, trocanteritis. Bueno, pues siempre hay que tenerlo, ese músculo, bien, por decirlo de alguna manera. Vamos a bajarle muy lentamente, nos vamos a colocar y vamos a pasar pie derecho encima de la rodilla izquierda para agarrarnos. El otro día jugué al fútbol, madre mía, cómo estoy tieso, madre mía, estoy sufriendo ahora mismo. O sea, os hablo con cariño y con respeto, pero ahora mismo me levantaría y me iría. tengo bastante dolor de cadera derecha ahora mismo. Así que bueno, relajamos, que ahora esto me está viniendo tremendamente bien. Si tú te inflamas la cadera, juegas al fútbol y no estiras, cada vez pierdes más movilidad. Cuando las articulaciones pierden movilidad, pierden fuerza, pierden elasticidad y luego te puedes lesionar pues en cualquier movimiento. Así como os digo, estos ejercicios de estiramiento, lo suyo es hacerlo mínimo 20 segundos, máximo 40-50 segundos. Ya está bien, más de 50-60 segundos no alcanzas más. Le estás restando fuerza a un músculo, tampoco queremos restarle toda la fuerza del mundo al músculo, queremos simplemente que se pueda luego estirar, ¿vale? Dos piramidales, y ahora vamos a hacer un ejercicio que me recuerda mucho a cuando jugaba al fútbol, y es tan sencillo como sentarnos, ponernos en una posición cómoda, vamos a pasar nuestro pie derecho por encima de nuestra rodilla izquierda y mirar, podemos llevar simplemente la rodilla al pecho. Esto sería una fase, estaríamos en una posición tremendamente cómoda, pero lo que yo os pido es un poquito más y es que miréis, paséis el codo, como estáis viendo en la cámara, detrás de la rodilla y miréis hacia el otro lado. Así estáis haciendo un estiramiento tremendamente bueno para la columna, tremendamente bueno para vuestro glúteo. Y en esta postura sí que podemos estar 40 segundos perfectamente. Eso, siempre respirando, ¿vale? Yo no paro de hablar, no me concentro en la respiración, pero vosotros tenéis que estar tranquilos, relajados, respirando y estando muy tranquilos. Recordar 40-50 segundos. ¿Que alguien quiere repetir el proceso de estiramiento y hacerlo 2 veces del mismo lado porque siente que hay mucha congestión? Adelante. Repito, tobillo izquierdo pasa por encima de la rodilla derecha, brazo derecho pasa por delante o por la izquierda de nuestra rodilla izquierda, mano va a buscar todo lo atrás que podamos y abrimos con esta mano y tiramos con el tronco hacia el otro lado, consiguiendo una postura de estiramiento a nivel glútea tremendamente bueno. Como os he dicho, el que no llegue puede quedarse abrazando su rodilla en esta posición o puede pasar los primeros 20-30 segundos en esta posición y luego pasar despacito a la siguiente posición. Este ejercicio lo he visto a veces hacer gente tirando directamente, pero a mí el hombro me molesta ahí, entonces mucho mejor bajar, bloquear codo e intentar mirar hacia el otro lado.
despacito. Se estiran las fibras verticales si tiras la pierna hacia ti y se estiran las fibras más oblicuas, diría, cuando estamos haciendo esta rotación. Así que, como decimos, chicos, ejercicios glúteos al día, razón de alegría. Vas a evitar dolores de espalda, vas a tener mejor equilibrio, vas a tener, bueno, hay gente que busca tener los glúteos fuertes y prominentes estéticamente, pues muchas veces se busca, ¿no? Vais a tener mejor circulación en las piernas, vais a subir y bajar escaleras mucho mejor, os vais a fatigar menos, no vais a tener dolor lumbar, porque va a reforzar muchísimo la zona lumbar. Son todo beneficios. Hacer estos ejercicios de rutina de ejercicios de glúteo diaria te vendría tremendamente bien. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá.